Bueno, llegó el momento de continuar con el aprendizaje de la contabilidad en el sistema SAT. Vamos a seguir con el tema de la configuración, así que veamos qué más podemos ver en este tema. Bueno, lo siguiente que vamos a ver en el tema de configuración, pues son las fuentes, ¿ok? Es la siguiente opción de el plan de cuentas. Pues recordemos que estas opciones están en el primer menú que se llama maestros, ¿ok? Y al lado de plan de cuentas tenemos fuentes. Bueno, fuentes más que todo son los diferentes documentos que podemos utilizar en el sistema para procesar una contabilidad o para procesar operaciones contables. Ahora, si el negocio donde se lleva la contabilidad también maneja inventario, pues aquí también tendremos los documentos para realizar las operaciones de inventario. Esos documentos pues ya vienen preestablecidos en el sistema, pero eso no quiere decir que no puedas crear unos nuevos. Claro que lo puedes crear y debes hacerlo pues dependiendo de la necesidad del negocio. Ahora, como auxiliar contable, pues cabe la posibilidad de que debas crear documentos nuevos, sea para el uso contable o para el uso de inventario. ¿Ok? Pues es bueno saber cómo crear un nuevo documento y cómo configurarlo porque pues hay varias cositas que hay que tener muy en cuenta. ¿Ok? Bueno, como vimos en el maestro de plan de cuenta, pues tenemos tres acciones principales que las tenemos aquí en la parte de arriba. Ok, y tenemos la primera que es agregar cuando necesitamos agregar un nuevo documento, editar cuando necesitamos realizar un cambio sobre un documento ya creado y eliminar cuando quiero deshacerme de algo. Recordemos que la parte de eliminar un dato o eliminar en este caso un documento o una fuente está sujeta a una validación. Pues este documento no debe tener ningún documento procesado, ¿correcto? O sea, debe estar sin, no se puede decir sin movimiento, debe estar sin documento, ¿correcto? Utilizado en esa fuente como tal. Bueno, entonces, miremos aquí ejemplos de fuentes o documentos ya creados, ¿ok? Pues para que veamos qué hay que tener en cuenta. Vamos primero con los documentos de facturación, ¿correcto? Vamos aquí, aquí tenemos facturación, ¿listo? Miren que podemos tener más de una fuente, ¿ok? Del mismo proceso. Pues recordemos esa palabra que acabo de decir, proceso, ¿ok? Entonces, podemos tener más de una fuente, ¿ok? Que recordemos que las fuentes representan documentos a utilizar para procesar. Entonces, eh, dentro de un proceso puedo tener más de una fuente. Mira, aquí tengo el código 03, que es facturación, el código 33, que es facturación, y código 45, que es facturación electrónica. Pero también tengo otro, que es 46, que es facturación electrónica con proveedor tecnológico. ¿Ok? No quiere decir que todas las vas a utilizar. No, pues tú utilizas a medida que las necesites. Entonces, pues que hay que tener en cuenta en una fuente es lo siguiente. Pues todo depende del proceso donde se asigne esa fuente, pero lo esencial y lo que siempre necesita una fuente es un código, que aquí lo tenemos, en este caso es el código 03, un nombre que queda al lado del código y un proceso que es el proceso donde va a funcionar esa fuente. ¿Correcto? La bodega es opcional, el reporte es opcional, pero esta parte sí es necesaria. ¿Cuál es la norma que se va a aplicar al momento de realizar las transacciones o las operaciones? Como ya sabemos de hace un tiempo, se aplicó lo que es el tema de las NIF, Norma Internacional de Información Financiera,
Y pues cuando se trajo ese cambio a la contabilidad, pues hubo la necesidad de especificar pues en qué norma iba a funcionar el documento pues que se va, digamos, a utilizar. ¿Ok? Normalmente pues se utiliza local más NIF, quiere decir que hay movimiento en los dos libros como tal, el libro local y el libro de norma internacional de información financiera. ¿Ok? El código externo no es necesario, esta parte tampoco es necesario especificarla, ¿ok? Y aquí lo más importante es el consecutivo, ¿correcto? Bueno, como podemos ver, hay varios consecutivos. Está el consecutivo único y el consecutivo mensual, que va desde enero hasta diciembre. ¿Ok? Lo que hay que tener en cuenta aquí es que todo depende, ojo, de la fuente que se esté creando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando es una fuente que está dentro del proceso de facturación, pues la única opción de consecutivo que podemos utilizar es la opción de consecutivo único, ¿correcto? No podemos utilizar consecutivo mensual. Es más, si intentas utilizar esta opción, mire que la opción está deshabilitada, ¿correcto? Por lo tanto, cuando una fuente o un documento está relacionado al proceso 12 que representa facturación como tal, pues la única opción que tenemos es el consecutivo único. Ahora, ¿por qué razón solo nos da esa opción el sistema? Pues muy sencillo. Las fuentes o los documentos que representan las operaciones de facturación o de venta en un negocio están sujetas, ¿ok?, a una resolución de la DIAN. La DIAN expide una resolución con un rango de facturación, el cual te autoriza a ti como negocio poder facturar. Entonces, pues, como es un rango único que va del 1 al consecutivo que hayas determinado, pues no se puede utilizar el mensual, porque como pueden ver, el mensual pues depende de cada mes donde estés operando. Y así no funciona la resolución que expide la DIAN. La resolución que pide la DIAN es un consecutivo que inicia con un número y finaliza con otro y es continuo en el tiempo. ¿Ok? Normalmente las resoluciones son a 2 años y pues bueno, en esos 2 años pues tienes el tiempo de acabarte ese consecutivo, ¿correcto? Entonces por eso cuando una fuente pues está relacionado al proceso de facturación, la única opción que tenemos es este tema de único, ¿ok? Ahora, eh, si, por ejemplo, vamos a hacer egresos, recibos de caja, pagos de nómina, comprobantes contables, que, ojo, son documentos internos, ¿ok? En esos documentos, pues ya es decisión del contador o la parte contable de utilizar los consecutivos mensuales. Vamos a ver enseguida ese ejemplo, vamos a verlo creo que con los egresos, vamos a ver, egresos, ok, listo. Entonces miren, con los egresos, ¿qué sucede? Que ya, miren que aquí ya tenemos habilitada la opción de activar manejo de consecutivos mensuales, ok. Voy a aclarar esta parte. Mientras la fuente no tenga activa esta casilla, o sea, no tenga el chulito, pues el sistema siempre va a utilizar el consecutivo único. Apenas le habilitemos esta opción a la fuente o al documento, enseguida comienza a utilizar estos consecutivos que tenemos en la parte inferior, que va desde enero hasta diciembre. Pues, ¿cuál es la diferencia de uno con otro? Pues que miren que por cada mes, ojo, por cada mes, los primeros dos dígitos se toman para representar el mes, ¿correcto? Entonces, tenemos desde el 01 hasta el código 12. Aquí lo tenemos. Listo, 12. Ok. Ahora, los cuatro siguientes dígitos del consecutivo se utiliza para representar el documento. O sea, es autoincremental, es como un consecutivo.
¿correcto? Entonces, de ahí la diferencia con el consecutivo único como tal. Ahora, cuando activamos esta opción de manejo de consecutivos mensuales, pues ya el consecutivo depende de la fecha en que estés procesando el documento. Si estás procesando un documento en octubre, pues el sistema te entregará este consecutivo. Si estás procesando un documento en mayo, pues el sistema te entregará este otro consecutivo, ¿correcto? Entonces, ya el consecutivo va a depender estrictamente de la fecha del documento o del comprobante, pues para que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Ahora, ¿qué más tenemos en los documentos? Mire que hay páginas o pestañas que se deshabilitan y esta opción pues depende más que todo del proceso donde esté relacionado el documento o la fuente, ¿correcto? Entonces hay otras que no, por ejemplo esta de documentos, ¿ok? Voy a aplicar esta que tenemos aquí o vamos en orden para no de pronto enredarnos, pues ya aplicamos el tema de consecutivo, vamos con el tema de facturación, así que regresamos aquí a la facturación. Mire que cuando una fuente está relacionada al proceso de facturación, pues me habilita esta otra pestaña. Esta otra pestaña lo que ayuda es al tema de otras configuraciones que se pueden aplicar para ese proceso de facturación. Ojo, estrictamente para el proceso de facturación. ¿Cuáles son esas otras configuraciones? Pues allí las tenemos en pantalla. La primera, que es un documento exento o excluido, ¿correcto? Significa que todas las operaciones que hagas por medio de esta fuente son exentas o excluidas de IVA. Si no habilitas esta opción, pues se procesa el IVA. Si activas esta opción, no se procesa el IVA como tal o lo que se llama los impuestos, ¿correcto? Puede utilizarse para el tema de extranjeros, si de pronto pues no vas a cobrar impuestos a extranjeros o cuando vas a facturar a zonas, creo que son zonas francas o zonas donde pues son exentas de impuestos. Más que todo se utiliza para esa parte. La siguiente es validar resolución. Recordemos que el proceso de facturación y todas las fuentes que dependan de él se rigen por medio de una resolución de la DIAN. Entonces, cuando habilitamos esta opción de validar resolución, pues el sistema pues va validando si la resolución ya está vencida o no está vencida y te arroja un aviso en el sistema al momento de la facturación si la resolución no cumple con lo que es la fecha o el rango de fecha que pidió la DIAN o con el rango de numeración, ¿correcto? Permitir listas de precios es una opción en donde eh, podemos usar listas de precios por, digamos, por cliente. Hablemoslo de esta forma. Las listas de precios son precios adicionales que puedes dar a tus clientes en base a tu catálogo principal, ¿correcto? Entonces tú puedes crear una lista de precios para de pronto distribuidores o mayoristas y allí tener los precios que tú le das a mayoristas, ¿correcto? Entonces, ojo, pues si se habilita una lista de precios para algunos tipos de clientes o algunos clientes, pues a la fuente, que es por donde vas a facturarle a esos clientes, debes activarle esta condición de permitir lista de precios. Si esta condición no está habilitada, el sistema sigue rigiéndose o sigue utilizando el precio de venta establecida en el catálogo del producto. ¿Okay? Forma de pago. Pues aquí es como para predeterminar la forma de pago que se va a utilizar en todas las operaciones de venta de esa fuente. ¿Ok? Si la dejas en blanco o la lista vacía, pues significa que se va a regir por la forma de pago predeterminada en el sistema. Sí, en el sistema hay un parámetro que allí se parametriza cuál es la fuente de, perdón, cuál es la forma de pago a utilizar en el módulo de venta.
pero pues yo puedo tener una fuente para facturación de contado y otra fuente para facturación a crédito. Se puede hacer de esa forma. Entonces, pues en ese caso, si vas a tener esa pequeña diferencia, pues a la de contado la asignas la forma de pago de contado, pues para que todas las operaciones de ahí en adelante sean de contado, y a la de crédito le asignas pues la forma de pago a crédito para que todas las operaciones se hagan con la forma de pago a crédito. ¿Ok? Bueno, y esta parte pues ahora todavía no se está utilizando, es una opción nueva que estamos desarrollando y es para el tema de integración de datos, ¿correcto? Integración de datos de los sistemas POS a lo que es la contabilidad como tal o la parte administrativa contable. Ok, los siguientes son impuestos, ok. Bueno, recordemos que en el tema de facturación, pues se generan impuestos, se calculan unos impuestos y estos impuestos, pues lógicamente hay que tenerlos por aparte, ok, y causarlos en la contabilidad como un impuesto, pues pendiente por pagar. Ahora, ¿qué se define aquí? Pues cómo está el impuesto o cómo está relacionado el impuesto al precio de venta. ¿Ok? Entonces tenemos dos opciones. El impuesto puede estar incluido al precio de venta, correcto, o puede estar no incluido. ¿Ok? ¿Para qué sirve esto? Pues para un buen cálculo del impuesto sobre las ventas. ¿Ok? Sí, digamos, dentro de las políticas del negocio está de que el impuesto se incluya dentro del precio, pues es bueno que la fuente o la operación donde se va a calcular ese impuesto, pues tenga que es un impuesto incluido dentro del precio. Así el sistema sabe que debe sacar o debe calcular el impuesto en base al precio que se le está enviando o se le está procesando como tal. Entonces, esto es importante preguntarlo, ojo, como auxiliar contable, es importante preguntarlo previamente si vas a crear una nueva fuente de facturación, ¿correcto? Si así es, debes tener muy claro si el impuesto se trabaja o se, digamos, si se trabaja dentro del negocio como un impuesto incluido o no incluido, ¿correcto? Listo, entonces para tener esa parte pues muy clara, ¿correcto? Ahora, en cuanto a los procesos, ok, pues debes también tener muy claro en dónde va a funcionar la nueva fuente que vas a crear. Procesos, pues tenemos una cantidad, tenemos todos estos que tenemos aquí, así que tú debes tener muy claro si la fuente va a ser para, digamos, realizar ajuste de inventario, amortizaciones, anticipos, asiento de cierre, compra de combustible, comprobante de contabilidad, comprobante de egreso, consumo interno y dependiendo, ¿correcto? Si es, por ejemplo, una fuente para hacer egresos o para hacer pagos a proveedores o a terceros, pues buscas el comprobante, es comprobante, el comprobante de egreso, ¿correcto? Si es una fuente para hacer, para recibir pagos o abonos de clientes, pues busca la fuente de perdón, el proceso de recibo de caja. Si es una fuente para, por ejemplo, realizar facturación, pues aquí tenemos el proceso. Si es una fuente para hacer devoluciones de clientes, aquí te lo tenemos. También tenemos devoluciones de remisiones y también tenemos devoluciones a proveedores. Entonces, como auxiliar contable o como la persona encargada de crear las fuentes, pues debe tener muy claro cuál es el proceso que vas a asignar la fuente y de esa forma, pues poderla configurar bien y pues poderla utilizar en el proceso correcto como tal, ¿correcto? Si de pronto estás buscando fuentes como por ejemplo para el tema de, digamos, pagos en efectivo, pagos, digamos, con tarjeta y demás, pues hombre, todo eso irían sobre, digamos, un comprobante de contabilidad o comprobante de egreso, ¿correcto? Si estás buscando procesos como, por ejemplo, conciliación bancaria y demás, pues todo eso iría dentro de un comprobante que se llama comprobante de contabilidad. Al final, todos esos comprobantes, todos esos documentos
está muy relacionado con el comprobante de contabilidad, ¿correcto? Incluso, si no estoy mal, vamos a buscar aquí, sí, incluso las notas contables, ¿correcto? Pues también se relacionan a que es un comprobante de contabilidad, ¿correcto? Bueno, entonces, listo, para que tengamos eso claro. Ahora, la bodega. La bodega es un dato opcional, ¿correcto? Que se utiliza más que todo para fuentes o documentos para operaciones de inventario, ¿correcto? Recordemos que los inventarios se depositan en una bodega y allí es donde se maneja todo el tema de inventario, entradas, salidas y lo que queda, ¿correcto? La bodega es necesaria si estrictamente la fuente donde se va a hacer las operaciones de inventario, pues todo va a salir de esa bodega, ¿correcto? Pero, por ejemplo, si manejas más de una bodega, ¿correcto? Si manejas una sola, no te preocupes, no necesitas asignarla aquí en la fuente porque ya el sistema queda parametrizado y se le indica que pues solamente hay una bodega y cuál es el código de esa bodega para que todas las operaciones de inventario se realicen sobre esa bodega. Pero cuando manejas más de una bodega, sí es bueno saber que, digamos, esta fuente de facturación que es para el negocio uno, pues va a descargar de la bodega 01, que de pronto esta fuente 33, que es para el negocio 2, pues va a descargar de la bodega 2. Aquí simplemente es dar clic y seleccionar el código de la bodega donde va a operar, digamos, o donde se van a hacer esas operaciones de inventario. Pero como les digo, no es obligatorio, pero sí es necesario cuando se procesan documentos de varios negocios o de más de un negocio en una sola contabilidad, que eso se da. Una razón social que viene siendo la empresa puede tener varios negocios y al final es una sola contabilidad, ¿correcto? Bueno, entonces esto en cuanto al tema de fuentes, ¿ok? Pues para que digamos, aprendamos y tengamos muy claro cómo crear, digamos, las fuentes y cómo configurarlas. Los siguientes son los conceptos, ¿ok? Los conceptos son datos que se utilizan más que todo en las operaciones de inventario. Como auxiliar contable también cabe la posibilidad que debas crear nuevos conceptos a la necesidad del negocio donde estés llevando la contabilidad, ¿correcto? Los conceptos pues son funcionales o funcionan para el tema de agregar valores adicionales a una operación de inventario. Estos valores adicionales pueden ser impuestos, descuentos, retenciones, costos y gastos adicionales, ¿correcto? Para eso se utilizan los conceptos. ¿Que puedes agregar un nuevo? Claro, aquí está la opción de agregar, aquí está la opción de editar y aquí está la opción de eliminar. La podemos ver en la parte de arriba superior izquierda, ¿correcto? Ahí la tenemos. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos una cantidad de conceptos ya predeterminados. Los últimos que se agregaron fue el tema de los impuestos saludables, más que todo el ICUI, que es para el tema de eh, los ultraprocesados, ¿correcto? Listo, entonces, ¿qué debemos aprender aquí? Pues a crear un nuevo concepto, pero sobre todo a configurarlo bien. Vamos con los conceptos de impuestos, ¿correcto? Vamos aquí con los impuestos de IVA, por ejemplo, el IVA en venta. Okay, vamos a ver qué tiene. ¿Qué necesitamos en un concepto? Lo primero es un código, aquí lo tenemos, ok, un nombre que represente ese concepto, debe ser muy claro y específico, pues, qué se hace con ese concepto o qué se procesa en ese concepto. ¿Ok? Mire que aquí pues nos dice IVA en venta, aquí especificamos en el nombre que va a funcionar en el módulo de venta o para facturación y también especificamos el porcentaje, como es el IVA es por porcentaje, aquí es bueno especificarlo. Así tenemos en este listado, podemos ver claramente pues qué es cada, digamos, concepto. Si no ponemos el porcentaje, pues en ese caso nos toca entrar al perdón, al concepto y poder ver, que este es el IVA del 5%. No, lo mejor es tenerlo directamente también en el nombre del concepto. Entonces, sigamos.
necesitamos un código, un nombre, y aquí volvemos a interactuar con los procesos. En este momento o al momento de que estés creando un nuevo concepto, debes tener claro en dónde va a funcionar, en qué proceso va a funcionar. Y tenemos los mismos procesos que vimos en la fuente. ¿Ok? Listo. Bueno, un poco menos, ¿ok? Porque recordemos que eh, estos conceptos van a funcionar es más que todo para los módulos de inventario, para las operaciones de inventario. Así que pues tenemos estrictamente los procesos que representan inventario, desde ajustes de inventario hasta las tomas físicas como tal. Entonces tenemos que tener muy claro en dónde va a funcionar este concepto. Por ejemplo, pues aquí yo creo que pues lo tenemos muy claro. Si aquí en el nombre escribimos IVA en venta del 19%, pues tiene lógica que va a funcionar en el proceso de facturación, ¿correcto? Sí, hay que relacionar la palabra ventas con facturación. Vamos con, por ejemplo, IVA en venta, en compra. IVA en compra el 19. Pues miren, en este caso el IVA en compra del 19 está relacionado al proceso de compra, como lo podemos ver allí, ¿correcto? Entonces, eso pues más que todo lo debemos entender y tener muy claro al momento de crear un concepto. Sigamos acá. Entonces, lo siguiente es el nombre en el documento. Pues sí, como podemos ver acá, el nombre es bastante largo y debe ser bastante específico para tener claro cómo funciona o para qué funciona ese concepto. Pero, pues hombre, este nombre es muy largo para imprimirlo o para representarlo en el documento o representación gráfica del documento que procesamos, ¿correcto? Entonces, para eso existe este otro dato que es el nombre corto, ¿correcto? Entonces, al momento de imprimir una factura de venta, ¿ok? Entonces, el nombre que va a aparecer allí en los totales o donde van los impuestos es IVA 19%. Para eso se utiliza este nombre, que es como un nombre corto o el nombre que se va a utilizar al momento de generar la representación gráfica del documento procesado. ¿Correcto? Bloquear acción quitar. ¿Correcto? Bueno, esto es como una condición que se puede activar para evitar errores. ¿Correcto? Hay conceptos que son automáticos, como el caso que vemos en pantalla. El IVA o los impuestos se calculan automáticamente al momento de realizar una operación en la facturación, ¿correcto? Entonces, como es un concepto automático, pues lo más normal es que no permitamos al usuario, al cajero o a la persona que facture, pues que se modifique ese concepto o el valor procesado en ese concepto. Entonces, para evitar que el cajero o la persona que realiza la facturación modifique ese concepto, pues se le activa esta opción, bloquear acción quitar. Y cuando digo modificar, es que primero no le va a permitir cambiar el valor de ese concepto o el valor procesado en ese concepto y mucho menos va a permitir quitar ese concepto como tal. Entonces, para eso existe este bloqueo de esas, digamos, acciones que pueda hacer el usuario. Si tenemos esta opción o esta configuración desactivada, pues ahí sí va a permitir al usuario pues quitar o realizar alguna otra acción sobre ese concepto. No imprimir en el documento afecta FE. Bueno, esta es algo que pues sí sería bueno consultar primero con el contador, correcto, y también con soporte técnico. Fíjense que hay una condición dentro de paréntesis, correcto, que afecta la facturación electrónica. Cuando activamos este atributo a un concepto que se va a utilizar en la facturación, pues estamos afectando lo que es la facturación electrónica. Eso más que todo se necesita de pronto para el tema de la autorretención, ¿correcto? He visto que más que todo lo utilizan para lo que es la autorretención. La autorretención, pues, es una operación que se realiza al momento de realizar una venta, pero es algo que de pronto, pues,
no debe ir, correcto, dentro, digamos, la facturación electrónica. ¿Ok? Más que todo se utiliza para eso, pues, pero sí es bueno tener muy claro y consultar con la parte contable, con la parte de soporte técnico del software, de que, pues, hombres, sí sería bueno activar esta opción, ¿correcto? Descontar en los cuadros de venta, más que todo es con el tema de que hay valores agregados, o sea, que se agregan a la facturación, pero no hace parte de tu venta, ¿correcto? Entonces, estos conceptos se pueden descontar del cuadre para que al final, cuando tú vas el cuadre diario de venta o vayas a cuadrar tu día o a mirar cuánto vendiste, pues ese valor no se sume dentro del cuadro. Esto sucede más que todo con, por ejemplo, los domicilios o con las propinas. A veces, pues, digamos, no queremos ver la propina porque la propina es un valor que se cobra adicional en la facturación, pero que al final se distribuye con el personal, así que no hace parte de tu ingreso, no hace parte de tu venta, ¿ok? Entonces, más que todo es para esos conceptos que se utilizan en la facturación, pero que no van a ser parte de tus ingresos, ¿correcto? Más que todo para eso. Esta partecita que tenemos aquí, tipo de concepto, sí vamos a prestarle mucha atención porque pues dependiendo de lo que activemos aquí o acá, pues vas a afectar el funcionamiento del concepto. Entonces, vamos con lo primero, valor reportado. Ok, ¿cuándo configuramos un concepto como valor reportado? Cuando se va a reportar o se va a procesar en ese concepto un valor, pero un valor variable, un valor que al final el usuario o el sistema va a asignar o va a procesar por medio de ese concepto. Ok, miren que el IVA, que es un impuesto porcentual, está parametrizado como valor reportado. ¿Por qué? Porque el sistema, ojo, primero que todo, pues aclaremos, el IVA se calcula automáticamente, es calculado automáticamente por el sistema, ¿ok? Pero, pues lógicamente, al concepto no se va a enviar el porcentaje del 19%, no, se va a enviar es el valor calculado del 19%. Por lo tanto, este concepto debe ser configurado como un valor reportado, o sea, que se va a recibir es un valor reportado. Este valor reportado, como lo dije, puede ser reportado por el usuario o por el sistema. En este caso, en el tema de los impuestos, es un valor reportado por el sistema, ¿ok? Y ojo, pues he visto equivocaciones con las personas que configuran este concepto que en ocasiones lo configuran como porcentual y no debe ser así. Esto sería un error. Sí, aunque el concepto o el impuesto es porcentual, pues al final tú a la contabilidad no vas a llevar el porcentaje, vas a llevar es un valor calculado por medio de ese porcentaje. Por lo tanto, pues debes configurar el tema de impuesto como un valor reportado. Lo otro es un valor fijo, ¿ok? Pues como lo dice la frase, es un valor que siempre se va a procesar con el mismo valor, ¿correcto? Se utiliza más que todo para ciertos impuestos. Veamos, vamos a verlo, pues vamos a salirnos de aquí y vamos al impuesto de las bolsas plásticas, ¿correcto? Miren que el impuesto de las bolsas plásticas, ojo, es un valor reportado, claro que sí, porque es un valor que se reporta al momento de la operación. No es un impuesto porcentual, es un impuesto por valor, pero es un valor fijo. Por lo tanto, no puedo ponerle en la primera opción de valor reportado porque, pues, se va a reportar siempre lo mismo, ¿correcto? Y como se va a reportar siempre el mismo valor, lo mejor es asignarlo como valor fijo y aquí escribir el valor que se va a reportar en ese concepto, ¿correcto? Y algo adicional para que lo tengamos claro o para que el auxiliar lo tenga claro, este impuesto funciona por cantidad, ¿correcto? Eso significa que son 66 pesos
que se van a reportar, pero por cada cantidad de bolsas plásticas que se utilicen o que se entreguen al cliente al momento de la operación de venta. Entonces, si el cajero reporta que utilizó o entregó 6 bolsas plásticas al cliente, pues esa cantidad 6 se multiplica por 66 y ese resultado, ojo, es el que se va a, digamos, a reportar en el valor del concepto. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí hay como una doble funcionalidad. Sí, es un valor fijo de 66, pero que también depende de una operación previa por la multiplicación de las cantidades de bolsas plásticas entregadas. ¿Ok? Listo. Entonces, ahí tenemos el valor fijo o cómo utilizar el valor fijo como tal. Ahora, ¿dónde se puede utilizar también el valor fijo? Vamos a ver por aquí, busquemos aquí domicilios, por ejemplo. Domicilios, puede suceder, claro, puede suceder que un negocio pues tenga un valor fijo del domicilio. O sea, ¿cuándo sucede eso? Cuando su rango o área de despacho pues no es tan amplia. Cuando tu área de despacho en tu negocio no es muy amplia, puedes tener un valor fijo de domicilio. Entonces, para que esto no lo haga el usuario, y para evitar errores, lo mejor es que si el domicilio siempre se cobra lo mismo, pues se pone aquí el valor fijo, se asigna, por ejemplo, 3.000 pesos, que es el valor fijo que se va a cobrar. Y ojo, aquí ya no es necesario activar por cantidad, no, porque tú no vas a cobrar por cada paquete que vas a llevar o por cada unidad de producto que vas a llevar, no, vas a cobrar es por la llevada de todo lo que incluya, pues, ese pedido. Entonces, aquí también se puede utilizar valor fijo, ¿ok? Cuando el domicilio, pues siempre se cobra el mismo valor. ¿Ok? Ahora, porcentual. ¿Cuándo se utiliza el tema de porcentual? Más que todo para retenciones, ¿correcto? Vamos con la retención o la retefuente en venta. Entonces, miren, cuando el concepto es porcentual, ojo, a diferencia de los impuestos, ¿ok? Las retenciones sí se manejan por porcentaje. Entonces, cuando se va a aplicar una retención en la venta, pues se debe asignar que el tipo de concepto es porcentual y aquí al lado especificamos el porcentaje que se va a aplicar en la operación. ¿Correcto? También debemos asignar enseguida si manejamos este impuesto con cero decimal, que es activando este atributo, y si no activo este atributo, pues el valor calculado queda con 2 decimales. Eso pues ya depende también de las políticas contables. Esto no es decisión del auxiliar de contabilidad, pues es decisión del departamento contable y pues así debe configurarlo el auxiliar contable. Si el contador o el departamento contable define que todos los impuestos es a 0 decimales, ojo, impuestos y retenciones, para tenerlo claro, pues aquí debemos activar esta condición para que esa retención calculada pues quede a 0 decimal. También un minuto. Ok, entonces continuamos. Ahora, pues miremos, sí, aquí tenemos un concepto que es porcentual. Creo que se va a aplicar un porcentaje, pero aquí, correcto. Entonces, en la parte inferior, correcto, del porcentaje, tenemos la base, ok, o qué valor vamos a utilizar o qué valor base vamos a utilizar para aplicar el porcentaje que tenemos aquí, correcto. Si dejamos la base en blanco, ok, entonces estamos indicando al sistema que el usuario que va a agregar la retención en venta debe escribir o asignar la base para que el sistema pueda aplicar el porcentaje. Ok, pero lo mejor es dejar esto ya parametrizado. ¿Para qué? Para evitarle ese trabajo al cajero. Recordemos que entre menos cosas
deba ser el cajero, pues es mucho más rápida la facturación. Entonces, si esto es una retención en la fuente sobre la venta, pues se aplica al valor bruto, ¿correcto? Y esa es la base que automáticamente va a utilizar el sistema para calcular el 2.5%, ¿correcto? Ahora, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Como esta retención es un concepto, se va a utilizar en el módulo de facturación y ya la facturación en estos tiempos, la gran mayoría de los negocios ya facturan electrónicamente. Entonces, para poder transmitir este impuesto o esta retención en la factura electrónica, yo debo indicarle aquí en dónde va a encajar, ¿ok? Porque pues no se puede mandar así libremente. Dentro de la facturación electrónica, la DIAN asignó, digámoslo, unos conceptos o unos códigos para poder reportar impuestos, descuentos, retenciones y demás. ¿Correcto? Entonces, el código o el nombre donde, bueno, aquí yo muestro el nombre, no muestro el código, pues lógicamente, muestro el nombre para, digamos, no enredar al usuario con códigos. Entonces, ¿en dónde voy a reportar esta retención que se aplica en venta? Pues aquí tengo todos los tipos de retenciones. Rete ICA, pues no. Rete IVA tampoco. Rete fuente sí, porque pues estoy creando y configurando un concepto que representa las retenciones en la fuente. Así que debo relacionarlo allí a red de fuente. Y ojo, que también se debe enviar el porcentaje. Pero no se preocupe que esto lo asigna automáticamente el sistema, ¿correcto? Por ejemplo, miren que aquí, cuando yo cambio de concepto, correcto, él automáticamente asigna el valor. Vamos a ponerlo aquí en cero, ¿ok? Y vamos a mover aquí en los tipos de impuestos y retenciones que se pueden transmitir a la facturación electrónica en la DIAN. Entonces, mire que cuando yo asigno un impuesto, una retención, y si es porcentual, ojo, y si el concepto es porcentual, él toma este porcentaje y lo asigna automáticamente aquí como porcentaje que va a transmitir a la DIAN. ¿Correcto? Entonces, para que lo tengamos allí claro. Y ahora pues viene esta parte que también es muy importante, que es la cuenta y la forma de afectación que se va a aplicar sobre esa cuenta. ¿Correcto? Entonces, bueno, como esto es un concepto, un valor agregado dentro de una operación de inventario, pues debe tener relacionado un código contable para que el valor que se reporta en ese concepto, pues encaje en la contabilidad, ¿correcto? O se cause correctamente en la contabilidad. Entonces, pues, ¿qué hay que tener en cuenta aquí? Que ojo, pues para que no se olvide, y lo aclaro enseguida, pues antes de crear un concepto, pues se debe ya tener un código o el código contable que se va a utilizar en la configuración de ese concepto, ¿correcto? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, ¿ok? Pues primero se crea el código contable y después se configura el concepto y se asigna ese código contable allí donde estamos ubicados ahora mismo. Entonces, aquí en este recuadro que dice cuenta y forma de afectación, aquí debemos escribir o seleccionar el código contable donde se va a causar ese concepto. Pues, ¿qué debemos hacer aquí? Si no sabemos el código, lo escribimos o damos clic y buscamos el código contable donde vamos a causar ese valor de concepto. ¿Ok? Nos ubicamos sobre él, le damos a aceptar y ya queda asignado como cuenta o código contable a utilizar en este concepto. Ahora, aquí debemos definir si la operación va a ser al débito o va a ser al crédito. ¿Correcto? Listo. Entonces es importante, pues primero que todo, saber la naturaleza de la cuenta. ¿Correcto? Y cómo se va a causar ese valor dentro de la contabilidad, ¿correcto? Pues ya con esto podemos y tenemos la capacidad de poder crear un concepto y configurarlo
de buena forma. Recordemos que una buena configuración, pues, es fundamental para que todo funcione bien de ahí en adelante. Si configuramos mal un concepto, el sistema va a realizar la operación tal cual como tú la hayas configurado. Si configuras mal una cuenta, pues el sistema va a, digamos, hacer lo que tú hayas configurado en la cuenta. Si configuras mal una fuente o si configuras mal un concepto, pues el sistema pues hace lo que tú le hayas configurado a esos tres datos como tal. Listo, entonces esta es la parte de conceptos y seguimos con, bueno, tipo de identificación no lo vamos a ver, ya eso está predeterminado, pero bueno, sí, vamos a echar una ojeada y una pequeña explicación. Entonces, los tipos de identificación, pues yo creo que está muy claro, representa cada uno de los tipos de identificación que puede tener una persona, ¿correcto? Cuando, por ejemplo, nace una nueva persona, pues comienza con lo que es el registro civil de nacimiento. Y a medida que vamos creciendo, pues vamos obteniendo unos nuevos tipos de identificación, ¿correcto? ¿Cuál es la importancia de los tipos de identificación? Pues el tema de la facturación electrónica. Con el nacimiento de la facturación electrónica, nacieron, bueno, no es que nacieron estos tipos de identificación, ya estaban, correcto, pero ya viene como una estandarización en cuanto al código y al nombre que va a representar el tipo de identificación. Aquí tenemos los códigos, ojo, los códigos que se utilizan ahora para transmitir estos datos a la DIAN. Y aquí tenemos los códigos que se utilizaban antes para representar los tipos de documentos dentro de las operaciones de un sistema o un software de contabilidad, ¿correcto? Entonces tenemos los códigos antiguos, los códigos nuevos. Y los nombres, pues ya vienen también estandarizados por la DIAN y debemos escribirlos tal cual pues lo entregue la DIAN. El último, si no estoy mal, creo que fue eh, temporal. Bueno, no me acuerdo ahora muy bien. Bueno, debe ser el 91, que pues es el último código que está allí, correcto. Pero bueno, ahí tenemos todos los tipos de identificación. Ahora, crear un tipo de identificación, pues ¿qué hay que hacer? Vamos aquí a la acción de crear y ojo, aquí no es escribir un código al azar, no. Aquí debes escribir el código que asignó la DIAN a ese tipo de identificación, ¿correcto? Aquí debemos escribir el nombre que asignó la DIAN a ese tipo de identificación. Y estos datos que tenemos acá abajo, si son de configuración interna para el sistema SAT. Entonces, ¿qué debemos tener muy claro al momento de crear un nuevo tipo de identificación? Pues si ese tipo de identificación va a ser para personas naturales o personas jurídicas, ¿ok? Así asignamos qué tipo de persona va a representar ese tipo de identificación. Lo siguiente es asignar iniciales de documento, que es el código anterior, ¿correcto? Todavía se utiliza para representación interna, pero pues a futuro pienso yo que ya los software van a utilizar es el código que asigna la DIAN. Pero por lo pronto hay que asignar lo que se llama ahora mismo iniciales del documento. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo. Esto representa un registro civil. Pues aquí le asignaron RC. Esto representa una tarjeta de identidad, TI. Esto representa una cédula de ciudadanía, CC. Esto representa aquí el NUI, NP, número único de identificación personal, ¿correcto? Entonces, son dos letras nada más, ¿correcto? Y pues lógicamente no se debe repetir con las anteriores, ¿correcto? Entonces, esto pues ya es de configuración interna o personal del negocio. Pues si no lo tienes claro como auxiliar contable, pregúntale al contador, pues para que te dé indicaciones de cómo poner esas iniciales de documento. Ahora, esto también es muy importante. Si ese tipo de identificación calcula o no el dígito de verificación, ¿correcto? Más que todo esto es para medios magnéticos.
cuando uno transmite los medios magnéticos y ojo, también para la DIAN. La DIAN, bueno, perdón, también para la facturación electrónica. Para el tema de facturación electrónica también, digamos, hay validaciones en donde la DIAN valida si, digamos, es obligatorio enviar el dígito de verificación en la factura electrónica. Pero inicialmente se hizo para medios magnéticos que también obliga a calcular el dígito de verificación para ciertos tipos de documentos. Veamos cuál. Más que todo, o ahora mismo está activo es para el NIT, número de identificación tributaria. Correcto. Mire que un NIT representa una persona jurídica, las iniciales son NT y sí se debe calcular por obligación el dígito de verificación. No se preocupen que esto no lo debe calcular el usuario o la persona que está creando, digamos, a un tercero como tal. No, eso lo calcula automáticamente el sistema. Cuando al sistema se le indica que calcule el dígito de verificación y al momento de crear una persona, o sea, un tercero, y tú le asignas que es tipo de documento NIT, pues el sistema automáticamente hace ese cálculo como tal, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora, si el tipo de documento representa un extranjero, aquí tenemos tarjeta de extranjería, podemos habilitar esta opción que es un tipo de documento que representa a un extranjero. Claro, representa una persona natural, claro que sí, pero extranjero, o sea que no es nacional, ¿correcto? También es bueno activar esta opción a esos tipos de documentos, ¿ok? Listo, entonces esto más que todo es para los tipos de identificación. No es que esto lo vamos a crear todos los días en cada momento. No, cuando nazca un nuevo tipo de documento o cuando la DIAN cree un nuevo tipo de documento, pues hay que registrarlo aquí y hay que lógicamente saber cómo crearlo y cómo configurarlo. Los terceros, hombre, pues, ¿qué podemos decir de los terceros? Los terceros es la base fundamental o la base esencial de los medios magnéticos. Una buena configuración o una buena creación de los terceros te asegura pues una mayor facilidad al momento de presentar los medios magnéticos y ojo que ya los terceros se utilizan para transmitir los documentos electrónicos a la DIAN, ¿correcto? Entonces hay que tener una buena creación de los terceros. Sabemos que en esta parte puede ser un poco difícil porque pues son muchas personas que pueden crear terceros. Tenemos los cajeros que crean a los nuevos clientes. Tenemos los almacenistas o los que están en bodega que crean a los proveedores y tenemos los auxiliares contables y contadores que pueden ser varios y pues cada uno puede crear un tercero. Entonces, pues bueno, bueno, respetar, digamos, los datos esenciales que se requieren para poder cumplir con información que vas a presentar, lógicamente, a los propietarios o directivos para cumplir con medios magnéticos y para cumplir con la facturación electrónica. Pues eso es lo esencial, ¿correcto? ¿Qué pide o qué se pide en un tercero? Se pide primero vamos a tomar este, por ejemplo, aquí está, soporte SAP. Listo. Se pide una identificación, o sea, un número de identificación. ¿Ok? Se pide el dígito de verificación, que es el que está aquí al lado, y se pide el tipo de identificación, que lo tenemos aquí en la parte siguiente. Miren que cuando yo cambio a NIT, el sistema automáticamente calcula el dígito de verificación. Y si regreso a cédula de ciudadanía, pues ya no lo calcula, porque así debe ser al momento de el tema de medios magnéticos y facturación electrónica. Ok, y miren también que cuando selecciono cédula de ciudadanía, pues ya sabe que representa una persona natural y debo escribir los nombres y los apellidos. Y cuando cambio a NIT, ya el sistema sabe que es una persona jurídica y ya no me permite escribir los nombres, pero sí me permite escribir la razón social. Entonces, por eso es bueno, pues, configurar bien
cuál es el tipo de persona, o sea, qué tipo de persona representa ese tipo de identificación. Y de esa forma puedes guiar mejor a las personas que crean los terceros. Porque si tenemos mal configurada el tipo de persona que representa la identificación, pues entonces la persona que crea los terceros puede escribirte nombres y apellidos, pues siendo de pronto una razón social. Entonces con esto estamos dándole un camino a las personas que crean los terceros, perdón, para que no se equivoquen, ¿correcto? Ahí evitamos ese pequeño error. Vamos a regresar aquí a cédula y pues ya sabemos que la cédula de ciudadanía representa una persona natural y debemos escribir nombres y apellidos, pero ojo, que es obligatorio el primer nombre y el primer apellido. El segundo nombre y el segundo apellido puede quedar vacío, no es obligatorio. Razón social, como es una persona natural, ya no me permite acceder a escribir en este dato, pero sí, tanto para personas naturales como personas jurídicas, pueden tener un nombre comercial que lo puedo escribir aquí. Es opcional, no es obligatorio. La dirección, pues sí, debemos tenerla. Lo mejor es que la tengamos para el tema de presentar medios magnéticos, ¿ok? Pero, digamos, fíjense que para el tema de facturación electrónica no es obligatoria, ¿correcto? Entonces ahí tenemos esa contradicción, pues para un formato o para una información que el negocio va a transmitir a la DIAN si es necesaria, pero para otra no. Entonces, bueno, ahí hay que definir y decidir con políticas del negocio, pues a qué le damos prioridad, ¿correcto? Y los siguientes son la ciudad y país, el código de la ciudad y el código de país. Ojo, esto sí es obligatorio tanto para medios magnéticos como para facturación electrónica. Si estos dos datos no se envían, pues da error en el XML. Recordemos que medios magnéticos también es un XML y facturación electrónica pues también es un XML. Aquí pues no te preocupes, no tienes que aprenderte los códigos. Esto es un listado, una opción de listado, donde tú puedes dar clic y puedes buscar la ciudad de esta persona que estás creando, ¿correcto? Por ejemplo, Cartagena. Listo, aquí tenemos Cartagena que está representada o está en el departamento de Bolívar, ¿correcto? Pues ubicada sobre la ciudad de la persona nueva que voy a crear, le doy a aceptar y ya ese código queda relacionado allí en esta parte, ¿correcto? Ahora regresemos, por ejemplo, a Turbaco, ok, y ya miren que queda relacionada a ese nuevo tercero o esa nueva persona. De aquí para acá, pues es opcional, correcto, pero sí es bueno tener clara o claro algunos datos adicionales que necesitamos de esta persona. Por ejemplo, pues para cumplir con facturación electrónica es necesario que la persona me dé un correo en donde él va a recibir la factura electrónica. Y tenemos un correo adicional que es donde puede o donde puedo comunicarme con él, o sea, enviarle otro tipo de correo que no sean facturas o documentos electrónicos. No es obligatorio, pero sí es necesario. Yo diría que sí, ¿para qué? Para que la persona, si es un cliente del negocio, pues pueda recibir la factura electrónica pues en su correo como tal. Lo demás, pues teléfono no es obligatorio. Si lo necesitas o lo quieres escribir, está bien. Celular tampoco obligatorio. Bueno, este tema de FAT ya ahorita desaparece, pero aquí sí es bueno saber el tipo de régimen de el tercero. Bueno, esta partecita para acá no es que un cajero va a configurar todo eso. Un cajero máximo llega hasta aquí, hasta el correo de facturación electrónica, ¿ok? Pero ya un auxiliar contable, correcto, ya pues tiene más conocimiento y puede asignar este resto de datos, correcto. ¿Cómo qué? Como el régimen, si es ordinario o simple, si es responsable o no responsable de ciertos impuestos, si es un facturador electrónico, si es un gran contribuyente, agente retenedor y todas estas opciones que están aquí, correcto. O sea, eh, claro, dependiendo del perfil de la persona que esté agregando un tercero,
pues así, digamos, él debe asignar los datos que necesite en ese momento o que necesite para esa operación. ¿Ok? Listo. Entonces, pues para que tengamos esa parte muy clara. Ahora, si en ese negocio también se maneja el tema de nómina electrónica, pues sabemos que dentro de los terceros están también los colaboradores o los trabajadores, ¿correcto? Entonces, estos trabajadores, y si el negocio maneja nómina electrónica, pues los trabajadores también los creamos por aquí, por terceros, pero ellos tienen una condición adicional, que si el tercero representa a un colaborador, ¿ok? O un trabajador, hay que asignarle aquí en la lista de nómina, asignarle colaborador, ¿correcto? Ahora, si el tercero representa una entidad que va a funcionar o que se va a utilizar en la nómina electrónica, pues este tercero hay que asignarle que es una entidad. ¿Cuáles son esas entidades? Pues las entidades de salud, de pensión, de, digamos, de riesgo, las cajas de compensación, todas esas son entidades que se van a utilizar en la nómina como tal. Entonces, como auxiliar contable, porque lógicamente esto no lo va a hacer ni el administrador ni el cajero, correcto, pues mucho menos el cajero, ¿sí o qué? Entonces, como auxiliar contable, debe tener muy claro que si este nuevo tercero que estás creando es un colaborador, asignale que es un colaborador en la nómina. Y si es una entidad, pues aquí asignale que es una entidad en la nómina. Pues para que esto lo tengamos muy claro, ¿correcto? Listo. Y con esto, pues ya podemos tener una buena configuración de un tercero como tal, ¿correcto? Listo. Y vamos a ver el tema de bancos. Ya esto no se utiliza mucho. Realmente aquí están, digamos, todos los códigos de cada uno de los bancos, o todos los bancos, o la lista de bancos con cada uno de esos códigos. Pero esto se utilizaba anteriormente para el tema de la impresión de cheques, perdón, sí, de cheques. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ya normalmente los negocios o empresas no utilizan impresión de cheques. Más que todo son transacciones o transferencias bancarias, ¿ok? Entonces, por lo pronto, no voy a explicar mucho el tema de bancos. Si estamos buscando la forma en donde utilizarlos, correcto, pero por lo pronto es un maestro que está allí y que realmente no le estamos dando uso como tal. A futuro puede venir un tema de, por ejemplo, pagos digitales o pagos electrónicos que se puedan hacer directamente desde el sistema por medio de una operación o un comprobante, y allí sí vamos a necesitar los códigos bancarios para identificar plenamente de dónde se va a hacer esa operación y algunos datos más que se vayan a necesitar para este tema de pagos electrónicos directamente desde un software. Por lo pronto, ahí lo tenemos y a futuro ojalá se puedan utilizar. Centros de costo, bueno, vamos a dejarlo por aquí porque pues, ya llevamos una horita. Yo creo que pues ya en el próximo contenido terminamos la parte de configuración y ya en el siguiente entramos a la parte de procesamiento de datos. ¿Por qué? Eh, Me gusta pues dedicarle tiempo a la configuración porque pues es lo esencial, ¿correcto? Es lo que se necesita para que la contabilidad vaya bien, para que llevemos una buena contabilidad y podamos dar unos buenos resultados, ¿correcto? ¿Por qué lo digo? Porque ya hemos tenido experiencia con clientes en donde no hacen una buena configuración y se obtienen unos datos, pues, que de pronto no son los correctos o de pronto faltan datos correctos que se dejaron de capturar pues al momento de una transacción contable. Entonces por eso estamos dedicándole tiempo a que se realice una buena configuración y así obtener unos buenos resultados. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.